a todos. Hoy vamos a hablar de disgenesias del segmento anterior. Mi nombre es Cristina Arango, residente de oftalmología de la Universidad del Valle. Primero, recordar que la cámara anterior está compuesta por la córnea, el iris, el epitelio anterior del cristalino y las estructuras que componen el ángulo camerular. Esas estructuras, pues línea de Schwall, malla trabecular, canal de Schlemm. Recordar que el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, de allí va a la cámara anterior, y de la cámara anterior es drenado a través de la malla trabecular, de allí va el canal de Schlemm, y de allí a la circulación venosa general. Esta imagen quería mostrarla porque corresponde a algunas alteraciones que podemos encontrar allí en ese segmento anterior. Un iris hipoplásico y algunas adherencias que pueden ir de la córnea al cristalino o incluso de la córnea al mismo iris. Es importante también como recordar o tener en cuenta las células a partir de las cuales se desarrollan estos tejidos. Entonces, del ectodermo superficial vamos a tener el desarrollo del epitelio conjuntival, epitelio corneal, cristalino y glándula lagrimal principalmente. Del neuroectodermo, músculo esfínter y dilatador del iris, epitelio pigmentado del iris, retina y cuerpo ciliar, zónula, retina neurosensorial, humor vítreo y nervio óptico. De las células de la cresta neural vamos a tener el desarrollo del estroma y endotelio corneal, esclera, malla trabecular, canal de Schlemm, ángulo camerular y músculo del cuerpo ciliar. Y del mesodermo, fibras de los músculos extraoculares y porción temporal de la esclera. Entonces es importante, o sea, el segmento anterior tiene origen de todas este tipo de células, pero principalmente de las células de la cresta neural, y eso lo vemos aquí en esta imagen, un poco más gráfico. Entonces, ectodermo, básicamente cristalino, epitelio de la córnea y de la conjuntiva, neuroectodermo, músculo esfínter y dilatador del iris, zónula, pero de las células de la cresta neural se derivan la mayoría de las estructuras, endotelio y estroma corneal, cuerpo ciliar, el resto de las estructuras del iris y las estructuras del ángulo. La primera señal del desarrollo ocular entonces surge hacia los 22 días con el desarrollo de los surcos ópticos. Este se genera en el prosencéfalo. A medida que ocurre el proceso de neurulación, que no es más que el cierre de este tubo neural, a medida que se va cerrando ese tubo, entonces las células de la cresta neural migran al lado y lado de este. Al migrar, estas células cambian su configuración, pasan de ser unas células epiteliales a volverse unas células mesenquimales. Hacia la cuarta semana ya tenemos el desarrollo de la copa óptica. A la quinta semana, en esa copa óptica, el cristalino en desarrollo se separa de la superficie ectodérmica y en la mitad de estas dos estructuras del ectodermo y el cristalino están dispersas esas células mesenquimales de origen de la cresta neural. Entonces están aquí dispersas. Hacia la semana 7, esas células mesenquimales se separan en dos capas, una capa que va a formar el estroma del iris y otra que va a formar el estroma de la córnea. Y entre esas dos capas va a quedar ese espacio que va a dar lugar a la cámara anterior. Hacia la semana 18, las células mesenquimales de los extremos de la córnea van a formar las estructuras del ángulo camerular, malla trabecular, canal de Schlemm, tanto pues, a un lado y al otro en sus dos extremos, y aproximadamente en el mes 6, mes 7, se termina de formar las puntas o los extremos de esa copa óptica van a dar origen al cuerpo ciliar. Esto es algo pues muy general, pero para recordar un poquito de la embriología. También es importante mencionar pues que a lo largo de muchos años que se han venido presentando alteraciones genéticas
el ser humano se ha encargado de estudiar y determinar particularmente para cada tejido, para cada origen celular, para cada enfermedad, qué gen está involucrado. Esto se ha hecho generalmente estudiando el genoma de los ratones, que entre los animales ha sido como el más parecido, por decirlo así, con el del ser humano, y a partir de esto se han podido encontrar las alteraciones específicas en cada caso. Entonces, en esta tabla podemos ver el origen de algunos tejidos del segmento anterior y los sitios de expresión genética más importantes. Si tenemos en cuenta los tejidos derivados de las células de la cresta neural, los principales genes involucrados son el PIX2. Este se genera por problemas en el endotelio corneal, o este genera problemas en el endotelio corneal, el FOX1, problemas con el estroma corneal, el LMX1B, estroma anterior del iris. Del neuroectodermo tenemos principalmente el PAC6, asociado a alteraciones del epitelio pigmentado del iris y del epitelio ciliar, también problemas de la retina, y del ectodermo, también el PAC6, con problemas del cristalino y del epitelio corneal. Y en esta tabla tenemos los principales genes involucrados en el desarrollo normal del segmento anterior, qué tipo de genes son, dónde están ubicados, y si tenemos alteración de ellos, qué enfermedad o qué trastorno vamos a tener. Entonces los principales son el CYP1B1, que es una enzima localizada en el cromosoma corto, en el brazo corto del cromosoma 2, en la posición 22, nos va a dar lugar a un glaucoma congénito. Las disgenesias del segmento anterior, que son pues, el tema de hoy, entonces podemos tener este gen YA1, que es un factor de transcripción. Podemos también tener alteraciones del FOX1, factor de transcripción también, en el brazo corto del cromosoma 6, el FOXE3, el MAF, el PAC6, el PIX2 y PIX3. Ya ahorita vamos a mencionar cada uno a qué trastorno está asociado. Y esto simplemente es algo muy gráfico, pero que nos muestra a grandes rasgos de qué se trata. Entonces, si tenemos en cuenta la anomalía de Axenfeld-Rieger, vemos los genes asociados a esta anomalía. La aniridia y la apoplasia de iris se asocia a los mismos genes, pero adicionalmente tiene asociación con el CPA-MD8. El glaucoma primario congénito asociado con estos dos, FOX1, CYP1B1, pero adicionalmente LTBP2. Y la anomalía de Peters y la opacificación corneal severa está asociado también a los mismos de Axenfeld-Rieger, pero adicionalmente también tiene asociación con estos otros. Ahora sí, adentrándonos en el tema, vamos a usar la clasificación de Taylor para enfocar el tema en general. Es una clasificación embriológica de estos trastornos del segmento anterior. Nos los va a dividir según el origen celular de estos tejidos. Entonces, si es de origen de las células de la cresta neural, células ectodérmicas o anomalías globales, que se refiere principalmente a alteraciones mesenquimales o el neuroectodermo. Entonces, las anomalías derivadas de las células de la cresta neural son principalmente embriotoxón posterior, hipoplasia del iris, síndrome de Axenfeld-Rieger, glaucoma congénito, distrofias corneales y síndromes endoteliales iridocorneales. El embriotoxón posterior es un desplazamiento anterior prominente en la línea de Schwall, visible en la lámpara de hendidura, como una línea blanquecina irregular, concéntrica alrededor del limbo. Aquí lo vemos con mayor amplitud y aquí como más alejado, pero se ve como esa línea blanquecina ahí en el limbo. En la gonioscopía encontramos una cresta continua o como por partes que protruye a través de la cámara anterior y puede tener o no pigmento en su interior. Puede aparecer de manera aislada en el 8 al 15% de los pacientes normales o puede acompañar al síndrome de Axenfeld-Rieger o al síndrome de Alagir, que es una displasia arteriohepática
En general, los casos aislados no requieren ningún tratamiento. Estas imágenes corresponden también a un embriotoxo. Es una línea blanquecina alrededor del limbo circunferencial y aquí en la lámpara de hendidura también la podemos visualizar. El síndrome de Alagir, como para tenerlo en cuenta, entonces son pacientes que tienen obviamente alteraciones oculares, pero principalmente tienen una hipoplasia de las vías biliares, con repercusiones también o alteraciones cardíacas, renales. Son pacientes con frente prominente, base de la nariz ancha y ojos como más hundidos. Ahora una cosa, Cristina, déjame interrumpirte un minutico. Estaba precisamente leyendo porque ayer nos llegó a la consulta un paciente que tiene digenesia de sus dientes y el pediatra quería descartar un síndrome de Axenfeld-Rieger. Entonces, su examen del segmento anterior era completamente normal y no tenía embriotoxon, digamos, a la vista, pero estuve leyendo anoche y resulta que el embriotoxon puede ser que lo tenga el paciente y solamente se vea con una gonioscopia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo pienso volver a examinar el niño. Es chiquito, entonces pues no es fácil hacerle una gonioscopia, pero pensar en decirle al doctor a que me lo envió en consulta, pues que lo debo volver a ver, porque yo francamente le dije, y Jesús estaba conmigo, le dije, este niño no tiene un Axenfeld-Rieger, no tiene un problema del iris, no tiene nada, pero luego leyendo anoche vi que sí lo pueden tener. Entonces, para que tengamos cuidado con ese diagnóstico. Y los pacientes con el Leguille los hemos visto en el hospital. Los pacientes, cuando los pacientes chiquitos presentan atrofia, atresia de vías biliares, se los mandan a uno para hacerle diagnóstico pues, ocular. Y entonces tengamos en cuenta que algunas de estas malformaciones no son vistas a simple vista, sino que pueden ser muy sutiles. Listo, doctora. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de la hipoplasia del iris o la iridogoniodyskinesia. Puede ser aislada o asociada a disgenesias del ángulo camerular. En general es un iris como de color gris que representa el epitelio pigmentario visto a través del estroma de ese iris que está hipoplásico. El ángulo generalmente es normal, pero si hay glaucoma, pues generalmente sí pueden haber goniodiscinesias. Es patognomónico que el collarete del iris o esté ausente o sea muy pequeño y muy periférico. Y es normal encontrar en estos pacientes sinequias en la línea de Schwall. Tiene dos locus genéticos involucrados, presentes en el brazo corto del cromosoma 6, en la posición 25, y en el brazo largo del cromosoma 4, que representan los genes FOX1 y PIX2. Asociado a anomalías sistémicas, también puede tener hipoplasia maxilar, anomalías dentarias, piel redundante periumbilical e hipospadias. Entonces vemos aquí una hipoplasia del iris donde se muestra pérdida del estroma. Aquí vemos un iris en esta imagen B tan adelgazado que se ve el estroma pigmentado posterior a través de ese adelgazamiento. Y estos pacientes tienen una pseudopolicoria por el adelgazamiento que presentan. Sobre todo aquí se ve cuando se hace transiluminación. Vamos a hablar entonces de Axenfeld-Rieger. En 1920, Axenfeld reportó lo que era embriotoxon posterior asociado a bandas que iban desde la periferia del iris hacia ese embriotoxo. Y en el 34, Rieger asoció además anomalías del iris como corectopia y policoria. Y la unión de estas dos alteraciones se denominó anomalía Axenfeld-Rieger. La anomalía Axenfeld-Rieger hace alusión a trastornos oculares. Lo más frecuente es encontrar embriotoxon posterior, hipoplasia del iris gris, por lo que ya expliqué ahorita, disgenesias de la cámara anterior, se puede asociar también a glaucoma,
Y la córnea puede ser una microcórnea o una macrocórnea. Menos frecuente, pero también se puede encontrar estrabismo, cataratas, algunos quistes dermoides, desprendimientos de retina, degeneración macular, colobomas e hipoplasia del nervio óptico. Ya cuando hablamos de síndrome de Axenfeld-Rieger, son las alteraciones oculares más alguna manifestación sistémica. ¿Qué manifestaciones sistémicas debemos buscar en estos pacientes? Entonces, como dijo la doctora ahorita, anomalías dentarias y faciales, microdontias, anodontias, pueden tener hipoplasia maxilar, hipertelorismo, la frente suele ser prominente, telecanto y nariz de base ancha. Anomalías umbilicales, ya sea como piel prominente a nivel del ombligo o hernias umbilicales, hipospadia, estenosis anal, y hay disminución de la hormona de crecimiento, lo que lleva a que estos niños tengan corta estatura y que puedan desarrollar quistes paracelares aracnoideos. Entonces, este síndrome tiene una herencia autosómica dominante. Se ha visto alteraciones del gen PIX2, ubicado en el brazo largo del cromosoma 4, en la posición 25. Este gen está alterado en el 10 al 60% de estos pacientes y se asocia principalmente a alteraciones sistémicas. Mientras que el FOX1 está en el 50% de los pacientes que tienen alteraciones oculares. Y adicionalmente también se han visto algunas de lesiones del PAC6 asociadas a síndrome de Axenfeld-Rieger. Este es como el fenotipo de estos pacientes. Vemos que tiene hipoplasia mandibular, la alteración dentaria. Vemos aquí el embriotoxon y la hipoplasia del iris. Aquí igualmente se nota más el embriotoxon. En esta imagen de abajo vemos más marcada la hipoplasia del iris y las anomalías dentarias. Piel redundante alrededor del ombligo. Y aquí también se ve embriotoxon. La atrofia del iris, este es un paciente que adicionalmente tiene glaucoma y tiene su cirugía monoculotomía. Vamos a hablar ahora del ectropion congénito del iris. Es una alteración rara, generalmente unilateral, en la que hay un ectropion del epitelio pigmentario posterior del iris sobre la superficie anterior. Entonces es como si se plegara hacia arriba. Se da por una hiperplasia de ese epitelio pigmentario posterior. Se puede acompañar también de hipoplasia del iris, una inserción alta y de glaucoma. Son pacientes en los que las pupilas están bien, pero tienden a tener una reacción más lenta a la luz. Entonces parece que tuvieran como corectopias o alteraciones pupilares porque pareciera que la pupila estuviera como alterada, pero realmente, como vemos acá, entonces el epitelio pigmentario posterior se pliega sobre el tejido anterior y como vemos en esta imagen de la ultrasonografía, está como dobladito hacia arriba. No tiene un origen genético definido o conocido, pero puede tener algunas asociaciones sistémicas y hay que descartarlas. Entre ellas está la neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi, entonces, tenemos que buscar, son pacientes con base de la nariz estrecha, contrario al Axenfeld-Rieger. La frente también es más estrecha, tienden a tener estrabismo, ojos almendrados, labio superior delgado y las comisuras labiales como hacia abajo. Este es como el fenotipo de estos pacientes. Y obviamente la neurofibromatosis, como ya sabemos, nódulos de Lisch, manchas café con leche, algunos neurofibromas en los párpados superiores y gliomas del nervio óptico. El glaucoma congénito primario pues tiene una herencia autosómica recesiva. Hay un aumento exagerado de la presión intraocular que lleva a que se genere un desarrollo anómalo de las estructuras de la cámara anterior, generando alteraciones morfológicas tanto del globo ocular como del nervio óptico. Y tiene una triada característica que es el lagrimeo, la fotofobia y el blefaroespasmo. Entonces, como se ven en estas imágenes, son niños con ojos muy grandes, llama la atención en ellos la opacidad corneal, que es como de un color azulado, y son niños que realmente al revisarlos tienen una fotofobia muy marcada.
¿Qué signos vamos a buscar en estos niños? Megalocórnea, presiones intraoculares altas que nos llevan al desarrollo de oftalmos, que son esos ojos muy grandes. Estos niños pueden desarrollar estrías de HAP que se presentan por rupturas de la DSM, por ese crecimiento abrupto del globo ocular, miopía, astigmatismo, desprendimientos de retina y obviamente aumento de la excavación. Este es un niño con buftalmos, movemos esas córneas opacas, azuladas. Esto representa las estrías de HAP por rupturas de la DSM. Y este es un nervio pues, con aumento de la excavación por un daño por la presión intraocular elevada. El glaucoma entonces presenta una incidencia de 1 por 10.000 nacidos vivos. Se han identificado 3 locus principales. El gen es el GLC3A, B y C. El A está ubicado en el cromosoma 2, el B en el cromosoma 1 y el C en el cromosoma 14. El tratamiento es quirúrgico con múltiples variantes. Se puede hacer desde una goniotomía hasta implantes valvulares, pero son niños con muy mala respuesta, mal pronóstico visual, que generalmente requieren múltiples intervenciones quirúrgicas. Ahorita la distrofia endotelial hereditaria congénita se da por una ausencia completa o casi completa del endotelio corneal. Aparece con un edema corneal bilateral difuso que no resuelve con ningún tratamiento instaurado, a pesar de que la presión intraocular es normal. Se clasifican tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 aparece después del nacimiento, es autosómica dominante y tiene mejor pronóstico, mientras que la tipo 2 es autosómica recesiva, aparece muy temprano, casi inmediatamente después del nacimiento, y genera muy pobre pronóstico visual, nistagmus y tiene muy mal pronóstico. Entonces, la distrofia endotelial hereditaria congénita, vemos estas córneas opacas que a pesar del tratamiento permanecen así. Hay mutaciones en el cromosoma 20 en 3 posiciones diferentes, tanto en el brazo corto, en la posición 11.2 y 13, y en el brazo largo en la posición también 11.2. El tratamiento es quirúrgico, se intenta hacer tratamiento médico en lo posible, pero ya cuando la opacidad es tan grande y hay una pérdida visual importante, sería una queratoplastia penetrante, pero sigue siendo de mal pronóstico. La distrofia polimorfa posterior es una enfermedad hereditaria autosómica dominante y bilateral del endotelio corneal y la membrana de ese. Cursa con un aumento de la presión intraocular hasta en el 15% de los casos y se ha encontrado un defecto en el cromosoma 20 en el brazo largo en la posición 11. La mayoría de estos pacientes no requieren tratamiento, pero si el edema corneal se hace muy severo, habría que hacer una queratoplastia penetrante. Entonces vemos aquí en la hendidura, se alcanzan a ver como unas manchitas, unas lesiones blanquecinas en la parte posterior de la hendidura, en el endotelio, que corresponden a una distrofia polimorfa posterior. Y finalmente de las células de la cresta neural están los síndromes endoteliales iridocorneales. Tienen en común que son unilaterales, más frecuentes en las mujeres entre los 20 y los 50 años y casi exclusivos de la raza blanca, aunque en muchos estudios reportan hallazgos, aunque muy leves, en el ojo contralateral. Se reportan mutaciones de los genes SCN1A, PIR3 y L1B y Cas12. No tienen asociaciones sistémicas. Estos pacientes presentan un edema matutino, entonces por la hipoxia nocturna se disminuye la visión y al levantarse pues tienen mayor limitación y mayor edema. Se ve un aspecto como de plata martillada y es patognomónico encontrar sinequias que sobrepasan la línea de Schwab. ¿Qué síndrome? ¿Cuáles son? O sea, es como lo que dije ahorita, un conjunto de enfermedades como con manifestaciones similares, con alteraciones primarias de la córnea, pero se dividieron pues, en varios subtipos. Está la atrofia progresiva del iris,
presenta pues una atrofia del iris con corectopia, pseudopolicoria y ectropion. La córnea puede verse como normal o con un daño leve endotelial muy similar a la distrofia de Fox. Entonces aquí vemos esa atrofia progresiva del iris. La endotelización, entonces, de las estructuras del segmento anterior se van endotelizando con sinequias periféricas anteriores. Puede presentarse glaucoma frecuentemente en estos pacientes y la severidad va a depender de la cantidad y el tamaño de las sinequias. Tenemos el síndrome de Chandler, que es asociado a edema corneal por daños corneales endoteliales. Hay cambios en el iris, puede haber hipoplasia, atrofia del iris y glaucoma, que tiene mejor respuesta al tratamiento que los dos anteriores. El síndrome de Neus de iris o síndrome de Cogan, cambios en el iris de tipo nodular o tipo pigmentado aplanado, como vemos en esta imagen, que puede estar asociado con grados variables de atrofia del iris y cambios en el endotelio corneal. Bueno, entonces, teniendo la clasificación inicial, vamos a hablar ahorita de las anomalías del segmento anterior relacionadas o de origen ectodérmico. Están los quistes dermoides, limbales y corneales. Recordar que los quistes dermoides contienen elementos del ectodermo, tales como epitelio queratinizado, pueden tener pelos, glándulas sebáceas y sudoríparas, nervios, músculos y ocasionalmente también tejido dentario. El aspecto clínico es como de una masa redondeada u ovalada, blanca o amarillenta, que puede localizarse en cualquier parte de la superficie ocular, pero más comúnmente se localiza como temporal inferior. Entonces, todas estas imágenes corresponden a estos quistes dermoides. Son generalmente limbares, pero incluso pueden estar en toda la circunferencia del iris, como vemos en las inferiores. Entonces, tienden a situarse en el limbo. Como lo dije ahorita, su localización principal es inferotemporal o también superotemporal. No muestran crecimiento, pero en la pubertad pueden crecer un poquito, no sufren transformación maligna y se pueden asociar a síndrome de Goldenhar. Entonces hay que tenerlo en cuenta para descartar este síndrome. Síndrome de Goldenhar, entonces, este es el fenotipo de los pacientes, tienden a tener como unos nódulos preauriculares, unos apéndices preauriculares, alteraciones óseas, coloboma del párpado superior, los quistes dermoides y alteraciones dentales, como para tenerlo en cuenta. Y el tratamiento en este caso sería quirúrgico. Y finalmente vamos a hablar de las anomalías de origen global. Como le dije ahorita, origen mesenquimatoso. Vamos a hablar entonces megalocórnea, microcórnea, esclerocórnea, córnea plana, aniridia y finalmente de la anomalía de Vickers. La megalocórnea generalmente es bilateral, se hereda como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. El 90% de estos pacientes entonces son hombres. La condición en el brazo largo del cromosoma X en la posición 21.3 y en la posición 22, localizada en estas dos partes del cromosoma. La megalocórnea, entonces, es una córnea al nacimiento de más de 12 milímetros o después del nacimiento de más de 13 milímetros, sin aumento de la presión intraocular ni rupturas de la membrana de Décimo. Generalmente estos pacientes pueden tener miopía o astigmatismos con la regla. Tienen 4 tipos, el tipo 1, el síndrome de Neuhauser asociado con megalocórnea, hipoplasia del iris y retardo mental. Tipo 2, megalocórnea asociada con escoliosis y retardo del crecimiento. Tipo 3, megalocórnea asociada con hipotonía severa y microcefalia. Y tipo 4, megalocórnea asociada con megaloencéfalo y obesidad. Entonces, vemos en esta imagen una megalocórnea congénita. Vemos que es una cámara anterior muy profunda. La microcórnea, entonces cualquier córnea
que mida por debajo de 10 milímetros en su diámetro horizontal. Puede ser el resultado de un crecimiento excesivo de las puntas o los extremos de la copa óptica y puede tener una adherencia tanto autosómica dominante como recesiva. Entonces vemos acá que son córneas pues muy pequeñas. La microcórnea puede ser unilateral o bilateral y suele asociarse a hipermetropías porque tienden a ser ojos más pequeños. Se puede asociar también a coloboma del iris, corectopia, cataratas, microfaquias, vítreo primario hiperplásico persistente, a retinopatía del prematuro, glaucoma de ángulo cerrado infantil o glaucoma crónico de ángulo abierto. Y suele tener también asociaciones sistémicas, como espina bífida, anomalías cerebelosas craneales, disminución de la audición, deformidades de las extremidades. Se puede asociar a síndrome de Hallermann-Streiff, síndrome de Mirens o síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Osteogénesis imperfecta y osteonicodisplasias hereditarias. Aquí algunos ejemplos de estos síndromes. Entonces, síndrome de Hallermann-Streiff, anomalías craneales, de los huesos faciales, tienen un fenotipo muy característico, no tienen casi cabello, son de estatura corta, tienen alteraciones dentarias y cambios degenerativos de la piel. El síndrome de Mirens tiene opacidades corneales, son niños con radios muy cortos, generalmente con contractura en flexión de las extremidades. Y el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, anomalías faciales, retardo mental, también anomalías dentarias y sobre todo en los hombres hay alteraciones genitales. La esclerocórnea es una afección poco común, no es inflamatoria ni es progresiva, simplemente hay una extensión de tejido escleral opaco o tejido conjuntival y epiescleral vascular muy fino hacia la córnea periférica, oscureciendo o pacificando el limbo. Es bilateral hasta el 90% de los casos, pero suele ser asimétrico. Puede ser herencia autosómica dominante o recesiva, siempre o generalmente la recesiva es mucho más grave, y hasta el 50% de los casos pues son esporádicos sin tener ninguna asociación sistémica. Como vemos acá, como un tejido vascularizado fino y una opacidad de todo el limbo. Histológicamente, entonces, puede haber ausencia de la capa de Bowman en las áreas que están afectadas y una ausencia irregular tanto del endotelio como de la membrana de Descemet. Hay tres tipos. El tipo 1, la opacidad o la esclerocórnea es a nivel periférico y se asocia a córnea plana. El tipo 2 es periférico o central, desorganizado y asociado a microoftalmos. Y el tipo 3 suele ser leve y solo periférico. Esta es una imagen que corresponde a un tipo 2 asociado a microcórnea. Es una esclerocórnea desorganizada, periférica y central. Tiene asociaciones oculares con glaucoma, cataratas, pueden tener coloboma de coroides, aniridia. También suelen tener escleras como azuladas, córneas planas hasta en el 80% de los casos y anomalías del ángulo y microoftalmos. Y se puede asociar con otras alteraciones sistémicas, espina bífida, alteraciones craneales y cerebelosas, deformidades de las extremidades. Se asocia también a los tres síndromes que ya mencionamos, osteogénesis imperfecta y osteonicodisplasias hereditarias. La córnea plana se genera por una detención en el desarrollo de la etapa embrionaria que da lugar a un aplanamiento bilateral o unilateral de esa curvatura corneal. Son curvaturas corneales por debajo de las 43 dioptrías. Pueden ser claras o asociadas a opacidades, a esclerocórnea o microcórnea, autosómicas dominantes o recesivas, y se han encontrado algunos genes asociados, el gen KERA, localizado en el cromosoma 12, o asociados a trisomía 13. Entonces, como vemos acá, con la hendidura, una córnea completamente aplanada. Se asocia ocularmente con aniridia, glaucoma, cataratas, ectopia lentis, coloma de iris y coroides, con aplasia retinal y sinequias anteriores, y a nivel sistémico
con osteogénesis imperfecta y epidermolisis ampollosa. La aniridia, entonces, tiene una prevalencia de 1 en 50.000 recién nacidos. Las mutaciones se han visto en el PAC6, en el locus brazo corto del cromosoma 11, en la posición 13. 2 de 3 de estas alteraciones son de origen autosómico dominante de manera esporádica, pero algunos pueden asociarse a tumor de Wilms. Adicionalmente suelen tener hipoplasia del nervio óptico, colobomas hasta en el 10% de los casos. Se puede asociar también a catarata polar anterior, membrana pupilar y facodonesis. El 50% de estos pacientes desarrollan glaucoma de muy difícil manejo y suelen tener baja visión y nistagmus asociados. Vemos aquí pacientes con hipoplasia del iris, esta imagen, y esta también corresponde a una hipoplasia, membrana pupilar persistente. Y finalmente... Espérate un segundito, Cristina. La aniridia es una de las malformaciones de segmento anterior que no es tan infrecuente. Y generalmente viene con un nistagmus bastante marcado y pueden no presentar el glaucoma inicialmente. Estos pacientes hay que hacerles seguimiento muy de cerca durante toda la vida, y si uno ve que la refracción de estos pacientes se va haciendo muy miope, hay que sospechar el aumento de la presión intraocular y el glaucoma que van desarrollando. Yo he tenido 2 casos, uno de los cuales no ha desarrollado glaucoma, pero otro que sí empezó a desarrollar miopía, y fue lo primero que empecé a ver que tenía miopía en ese ojito. Le tomamos la presión y esa presión se hizo incontrolable y hubo necesidad de hacerle, colocar una válvula. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando tengan estos pacientes hay que hacer seguimiento muy de cerca. Listo, doctora. Otra cosa con la aniridia es que también pueden hacer falla de las células limbares, entonces también hay que estar pendiente de eso. Y usualmente el nistagmus y la baja visión se relaciona también con, es que no sé si te escuché bien, pero creo que sí lo dijiste, pero como para que nos quede claro, con hipoplasia foveal, que es como una de las cosas que también les tumba mucha visión a estos niños, pues a estas personas. Listo, doctora. Bueno, finalmente vamos a hablar de la anomalía de Peters. Es una opacidad corneal central congénita causada por la ausencia de estroma corneal posterior, endotelio y de la décima. El 80% de los casos se desarrolla de manera bilateral y el glaucoma suele presentarse hasta en el 50 al 70% de estos pacientes. Hay 3 tipos. El primero, en el que el defecto corneal es posterior con un leucoma, defecto corneal posterior con leucoma y sinequias al iris, y defecto corneal posterior con leucoma, sinequias al iris, pero también sinequias y contacto con el cristalino. Y estos suelen desarrollar cataratas. Tienen asociaciones oculares con Axenfeld-Rieger, aniridia, microftalmos, vasculatura fetal persistente, displasia retinal, y asociaciones sistémicas con anomalías craneofaciales, enfermedades cardiovasculares, hipoplasia pulmonar, anomalías geniturinarias y sindactilia. Tienen mutación del gen PAC6 en el cromosoma 11 en el brazo corto, del gen PIX2 y CYP1B1. La anomalía de Peters bilateral es a menudo asociado con, en síndromes con microftalmia, lesiones cutáneas, son unas lesiones lineales de color rojizas, y hay un síndrome de Peters Plus, que es un desorden autosómico recesivo, con anomalía de Peters, pues desarrollos, alteraciones oculares bilaterales, estatura corta, retraso mental, braquidactilia, braquimorfismo y pérdida de la audición. Entonces vemos acá una opacidad tanto periférica como central. Entonces, como lo dije ahorita, no solo la opacidad, sino que se desarrollan sinequias que pueden ser del iris a la córnea o del cristalino a la córnea, incluso de desarrollar cataratas. Gran porcentaje de estos niños desarrollan glaucomas de muy difícil manejo. Y aquí en esta imagen pues vemos con retroiluminación cómo se ven todas estas sinequias. Y finalmente, pues esto para nosotros que somos más novatos me pareció importante
como para enfocarnos en el diagnóstico y hacer como un enfoque genético y tenerlo pues como presente. Entonces, primero mirar si es una anomalía corneal del estroma o del endotelio o del iris. Entonces miramos si hay una alteración de estas. Lo más seguro es que esté asociado a alteración del desarrollo de las células de la cresta neural. Entonces, si es así, vamos a visualizar primero la córnea. Si no es una anomalía de estas estructuras, sino que es del cristalino, generalmente entonces vamos a enfocarnos en alteraciones no relacionadas con células de la cresta neural. Pero digamos entonces que si tienen una alteración del iris, de la córnea, del ángulo, entonces primero vamos a visualizar la córnea. Si es una córnea grande, considerar megalocórnea. Si no es grande, sino que tiene embriotoxo, considerar anomalía de Axenfeld-Rieger. Y estos serían los genes involucrados para tenerlos en cuenta. Si no es esto, sino opacidad corneal, vamos a considerar entonces alteraciones pues, del segmento anterior, anomalía de Peters, esclerocórnea o una aniridia. Y estos serían los genes involucrados. Si no hay nada en la córnea, no encontramos nada de esto, vamos a visualizar el iris. Si está hipoplásico, considerar Axenfeld-Rieger o hipoplasia del iris. Si no está hipoplásico, pero hay ausencia del collarete del iris, considerar hipoplasia. Si no encontramos alteraciones del iris, pero sí en la pupila, policoria, considerar Axenfeld-Rieger, corectopia, anomalía de Peters o Axenfeld-Rieger. Si no hay ninguna alteración, vamos a revisar el ángulo. Si está normal, considerar igual Axenfeld-Rieger, un glaucoma primario congénito o una aniridia. Estos serían los genes asociados. Y si no, verificar entonces alteraciones del lente. Y si son alteraciones del cristalino, entonces son alteraciones no asociadas a las células de la cresta neural. Y básicamente pues eso era como lo que quería comentar. Hola Cristina, muchas gracias por la charla. Yo quería decirles dos cosas pues que tú las dijiste, pero que creo que vale la pena como aclararlas o darles más énfasis. Uno es que las disgenencias del segmento anterior son como un espectro de anomalías de las estructuras del segmento anterior, pero no necesariamente se comportan tan, digamos, tan específicas entre una anomalía y otra, ¿sí? O sea, no siempre uno va a encontrar un Axenfeld-Rieger tal cual lo lee en un libro, o no siempre vas a encontrar un Peters tal cual lo lees en el libro, sino que muchas veces hay anomalías de las estructuras sin que clasifiquen en una misma, y digamos que cuando uno se encuentra ante esto, pues uno lo va a clasificar como una disgenesia del segmento anterior sin necesariamente tener que encasillarse en alguna de ellas. Lo más importante es como lograr identificar cuáles estructuras son las que tuvieron ese desarrollo anormal para uno embriológicamente más o menos, digamos, ubicarse en dónde pudo haber estado la falla, ¿sí? Y lo otro que también es muy importante es que todos los pacientes que tienen estas disgenencias del segmento anterior pueden tener hasta un 50% de probabilidad en el transcurso de su vida de tener glaucoma. O sea, es una moneda al aire. La mitad de los pacientes van a tener glaucoma en algún momento de la vida. Eso significa que son pacientes que van a estar todo el tiempo, deben estar muy bien todo el tiempo en controles, como lo que explicaba ahorita la doctora Pilar, para uno ir mirando signos directos, pues como uno encontrar una hipertensión ocular o ya cambios en el nervio óptico, signos un poco más indirectos, como por ejemplo la miopización en los niños de glaucoma. Entonces eso es otra de las cosas que uno siempre debe tener linkeado en la cabeza. Disgenencia del segmento anterior, siempre tener la alerta de que pueda ser la hipertensión ocular y el glaucoma, porque eso pues finalmente puede ser lo que termina de dañar pues la visión de estos pacientes. Eran como mis dos noticas por decir. Sí, otra cosa que yo quería decirles es, siempre que les llegue un paciente, a veces es la primera persona que consultan el oftalmólogo, cuando el niño nace o le encuentran las malformaciones del segmento anterior o de los ojitos, y siempre pensar que hay que hacer un estudio sistémico, porque se puede asociar
a otras anomalías en otros órganos, sobre todo, por ejemplo, estas que se generan a través de las crestas neurales, pues puede haber la misma noxa que produjo la malformación, o el mismo gen puede producir las malformaciones o tumores o lo que se encuentre en el resto de los órganos. Entonces, siempre pensar en el paciente sistémicamente. Todo niño hay que examinarlo, hay que mirarlo de pies a cabeza, con los deditos, contarles deditos, manitos, todo, averiguar perfectamente eso, porque eso pues orienta muy bien a los papás. Hace, por ejemplo, en el caso de la aniridia, la asociación con el tumor de Wilms, pues hace que se haga un seguimiento periódico de estos niñitos para descartar que no lo presenten y no lo vayan a presentar durante el resto de su vida, aunque es muy raro que lo presenten después de la primera infancia. Entonces, para que siempre se mentalicen de que los niños hay que mirarlos integralmente, ¿no? Listo, doctora. Muchísimas gracias.